Dios una vez más por este hermoso tiempo de poder estar reunidos con los hermanos para poder aprender, para poder, Señor, conocerte un poco más, seguir estudiando lo que es tu palabra. Nos hemos dispuesto, Señor, a hoy día poder analizar lo que es la doctrina de la salvación. Que tú nos des sabiduría, mi Dios, para poder aprender y tener, Señor, muy en cuenta todo lo que tú hiciste por nosotros y poder compartirlo también a otras personas. Gracias por este hermoso tiempo. Dirígenos y enséñanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy día estamos viendo lo que es la doctrina de la salvación. Este es el tema número 8 del nivel 2 de doctrina. Entonces estamos inaugurando prácticamente lo que es la sección 2 de nuestros estudios de doctrina. Felicitarles a todos los hermanos que ya han podido cursar la 1. Felicitarles a todos los que dieron también el examen que dimos la anterior semana, que en general todos lo hicieron excelente. Y bueno, animarles a seguir con esa misma intensidad y con esa misma voluntad de aprender y seguir conociendo más del Señor. Vamos a ver la salvación. La palabra salvación, hermanos, significa liberación. Este es el uso que se le da más corriente a esta palabra de salvación, la liberación. Y lo hacemos para poder describir una acción por la cual una persona es liberada del peligro o de una situación difícil, ¿sí? Hay tres verdades principales involucradas en esta palabra salvación. Primero, la realidad de que hay un peligro. Para haber salvación, tiene que haber un peligro, ¿sí? La segunda es que alguien ve ese peligro. Alguien puede observar ese peligro y está dispuesto a poder accionar, a poder estar presente. Y en tercer lugar es que se salva a esa persona del peligro, ¿sí? Entonces, para que se desarrolle la salvación, es que alguien ve el peligro, es que hay un peligro y se salva a esa persona del peligro. Entonces, ¿cuál sería nuestro primero para nosotros? El peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que la Escritura dice, ¿no? Desde Génesis 2, 16 y 17 dice que de cierto te digo que el hombre que desobedeciere y comiere del fruto, ¿no? Que el Señor dijo no comieran, entonces ciertamente morirás, dijo el Señor. Estaba diciéndonos Él desde el principio que la persona que desobedece, pues la paga es la muerte, ¿cierto? El segundo es que alguien va a ver ese peligro, ¿no? Y en este caso fue Dios que vio el peligro. Dios miró que nosotros estábamos en peligro, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si morimos en pecado, entonces vamos a ir separados de Dios eternamente. Nosotros ya tenemos el conocimiento que hemos visto de que la muerte se puede ver en 3 dimensiones, ¿se acuerdan? Muerte espiritual, que es cuando estamos separados de la comunión de Dios. Muerte física, cuando nuestro cuerpo ya queda en la tierra, se vuelve polvo, ¿no? Estamos separados de Dios en cuerpo. Y la muerte eterna, cuando ya nuestro espíritu y nuestra alma totalmente se separan de Dios para ir a la condenación eterna, ¿sí? Entonces Dios vio ese peligro, Él fue el que vio el peligro y decide salvar a esa persona del peligro, enviando a su propio Hijo en rescate para morir en la cruz del Calvario y consolidar la salvación resucitando al tercer día. ¿Se da cuenta? Entonces, para hablar de salvación necesitamos esas 3 cosas importantes: que hay un peligro, que alguien ve el peligro y que se salva a la persona de ese peligro. La necesidad de la salvación. Primero, el ser humano es un pecador y por lo tanto necesita la salvación.
Escuchemos lo que dice Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Ya, aquí. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Muy bien. Gracias, hermana. Recordemos nosotros que el pecado entró a través de Adán y Eva, ¿cierto? El pecado llegó por causa de la desobediencia que ellos tuvieron en el jardín del Edén, cuando Dios les dijo que no comieran de aquel árbol que estaba en medio del huerto, ¿sí? Que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos decidieron hacer lo que mejor les parecía. Decidieron comer. Entonces desde ese momento entró el pecado en el mundo. Adán y Eva empezaron a sentir vergüenza porque se vieron que estaban desnudos. Antes no sentían eso, ya fueron resultados del pecado. Se escondieron de Dios. Antes no tenían por qué esconderse de Dios, ¿se acuerda? La escritura dice que Dios se paseaba por el huerto y charlaba con Adán, con Eva, como un vecino más del huerto. Y cuando Dios los llamaba, ellos rápido aparecían, pero esta vez cuando Dios les llamó, ellos se escondieron y dijeron que tenían miedo porque estaban desnudos. Ahí vemos otra consecuencia más del pecado, que es el miedo. Entonces, cuán terrible es el pecado que entró al mundo. Y eso nos da la realidad a nosotros, ¿sí?, de la necesidad de la salvación, porque el ser humano es pecador. El ser humano no puede negar que es pecador. Por un hombre entró el pecado a todo el mundo y nos hizo pecadores. En segundo lugar, es que el ser humano no puede salvarse a sí mismo. ¿Recuerda usted el episodio de Adán y Eva, cuando ellos hubieron pecado y rápidamente intentaron ellos remediar su pecado? Lo primero que hicieron fue lo que primero miraron, ¿no? Lo que primero vieron. Sacaron las hojas de higuera, las hicieron así tipo ropita, delantales, dice la Biblia, y se cubrieron. Supuestamente ellos ya no podían sentir vergüenza porque ya estaban tapados con las hojas de higuera. Aparentemente estaban solucionando un problema del pecado, que era la vergüenza de estar desnudo. Pero eso no quitaba las otras consecuencias. Esas hojas de higuera también un día iban a secarse, iban a tener que sacar otra, y así otra y otra y otra y otra. En otras palabras, estaban tratando de parcharlo de a poco, pero nada podía remediar completamente. El hombre no podía salvarse completamente. Intentaba por temporada. Seguía el miedo, seguía el temor de escuchar la voz de Dios, seguía la vergüenza todavía porque se escondían de Dios. Entonces el ser humano no podía salvarse por sí mismo. Escuchemos lo que dice Romanos 3, versículos 10 y 11. Romanos 3, 10 y 11. Amén, ahorita. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Muy bien, gracias, hermano. La escritura nos dice en Romanos que no existe una persona, ¿sí?, que sea justa, que sea perfecta, que no tenga error. No hay una persona que diga, yo no soy pecador, yo no tengo la culpa de que Adán y Eva hubieran pecado, yo no soy pecador. No hay una persona, porque la escritura nos dice ahí que todos nosotros somos pecadores, ¿sí? Por lo tanto, el ser humano no hay uno que diga, yo te puedo salvar a vos, porque yo no he pecado. No, no hay uno, hermano. No hay uno que pueda salvar
un humano que pueda salvar a otro. ¿Sí? Vamos a ver eso. Cuán interesante es que nosotros nos demos cuenta de aquello. Seguidamente estamos viendo lo que es la provisión de la salvación. Entonces, como había una necesidad de salvación, dijimos que había un peligro, entonces Dios vio ese peligro y decidió salvar. Ahora, la provisión de la salvación empieza cuando Cristo vino al mundo para ser el Salvador de los hombres. Escuchemos lo que dice, por favor, Mateo capítulo 1, versículo 21. Ya. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, muchas gracias. Recuerda usted que el Señor planificó esa llegada de su propio Hijo a la tierra, ¿no? Se le aparece el ángel a María y le dice que quedarás embarazada, y María le dice, pero no he conocido ningún varón, y le dice el ángel ahí que será por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces ella queda maravillada, queda sorprendida, da una alabanza a Dios en ese momento. Llega el tiempo en el que ya debía de dar a luz, y ella da luz al Hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, da luz al Hijo de Dios, ¿no? Y entonces el nombre que tenía que ponerle era Jesús, porque ese nombre significa que salvará a pueblo, ¿no? Jesús significa Salvador. Entonces, Cristo, que por cierto la palabra Cristo es el equivalente a Mesías, vino al mundo, ¿sí?, para poder ejecutar esa salvación. Dijimos que había un peligro, dijimos que alguien vio el peligro, y entonces se salva a la persona del peligro, ¿cierto? Fue Dios quien vio el peligro y decidió venir para salvar a esa persona del peligro. En su propia persona, Él mismo vino en la forma de hijo, se hizo como uno de nosotros en carne, tenía sueños, tenía hambre, tenía dolores, ¿sí? Seguramente en algún momento de su vida le dio un dolor de estómago como a cualquier humano, seguramente. Entonces tuvo que caer, rebajarse a ser como nosotros, personas mortales, personas corruptibles. Pero todo lo hizo con el amor de querer salvar al ser humano de sus pecados. Mire usted que el ser humano se buscó solito su castigo, ¿cierto? Recuerda en el jardín del Edén, no fue Dios quien le dijo vaya y coma de ese árbol para que sea pecador y de ahí yo venga y lo salve. No fue Dios que le dijo eso. Dios le dio todo en ese huerto, podían comer todo lo que ellos querían, a excepción de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal. Incluso había otro árbol que se llamaba el árbol de la vida, que si comía iba a vivir para siempre, de cual Dios no dijo que no les prohibió que comieran de ese árbol de la vida. Mire usted que es interesante, no les había prohibido el Señor, pero justamente el hombre va y come de donde le prohibió, de donde había sido prohibido. Imagínense. Por ese motivo Cristo vino al mundo, ¿no?, para ser el Salvador de los hombres. Entonces, la provisión de la salvación también trata del sacrificio de Jesucristo, que ese sacrificio, dice, satisfizo a Dios. ¿A qué se refiere esto? Escuchemos lo que dice Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Muy bien. Volvamos un poquito al Génesis, hermano. Volvamos a la historia que estábamos repasando hace rato. Usted recuerda que
Después del pecado ellos intentaron cubrirse con hojas de higuera. Luego Dios, cuando ya charla con ellos, les pide cuenta de las cosas que ellos habían hecho, Dios empieza ya a planificar el proceso de salvación futuro para esas dos personas. Entonces Dios desecha esas hojas de higuera, las bota, dice Dios, esto no le va a servir para que ustedes puedan estar bien. Las bota Dios, e inmediatamente lo que hace Dios es sacrifica a un animal inocente que no tenía la culpa de que estos dos humanos hubieran comido de ese árbol. Sacrifica a un animal, le saca la piel, dice a ese animal, la escritura, y con esa piel le fabrica el Señor. Mire que Dios fue el primer modista, ¿no? El primer compositor de un vestido o de una ropa. Le fabrica el Señor una ropa para que ellos se cubran, y esta vez ya era de cuero, que les iba a hacer bien para todo sentido, iba a tener una mejor protección en todo sentido. Entonces desde ahí Dios ya empieza a proyectar cómo iba a ser la salvación, que iba a ser necesario que una persona inocente como ese animalito, un ser inocente, muera en lugar de ellos para rescatarle. ¿Ya? En aquel momento en el huerto del Edén no era que ese cuero o ese animal que murió los salvó y les quitó el pecado. No era eso. Pero Dios estaba dando un pequeño adelanto, un pequeño reflejo de cómo iba a salvarles más adelante. Y cómo realmente iba a ser la única forma de salvación a través de esa forma. Dios estaba, en otras palabras, hermanos, enseñándoles que sus esfuerzos por salvarse, que representaban esas hojas de higuera, no eran suficientes. Y que para que ellos sean salvos, tenía que Dios salvarles. ¿Se da cuenta? Desde ahí ya nos está mostrando el Señor cómo iba a ser la salvación. Y por eso dice acá la segunda parte de la provisión de la salvación, dice que el sacrificio de Jesucristo satisfizo a Dios. ¿Por qué? Porque la salvación vino de Dios. Fue Dios mismo en hijo, en forma de hijo que vino a la tierra, murió por nuestros pecados y completó de una forma increíble esa salvación, resucitando al tercer día. ¿Se da cuenta? Entonces ahí nosotros vemos que nuestras obras, hermanos, lo que sea que hagamos, no nos puede salvar. Nuestras obras, todo lo mejor que nosotros hagamos, representa esas hojas de higuera que son inservibles a la vista de Dios. Y nuestra fe en el Cordero de Dios, en Jesús, que murió y resucitó, representaría a ese animal que Dios tuvo que sacrificar para cubrirles. Así que la única forma en la que se puede satisfacer esa necesidad que había de la salvación era a través de Cristo. Por eso dice Pedro que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Porque por sus heridas fuiste sanado. Las condiciones de la salvación. En primer lugar, el pecador debe arrepentirse. Y note bien esto que estamos hablando, arrepentirse. Arrepentirse, hermano, no quiere decir sentir remordimiento. No dice el pecador debe sentir remordimiento. Porque sentir remordimiento es cuando yo digo, me siento mal por lo que hice, ¿no? Pero ahí me quedo nomás con un sentimiento de que estoy haciendo algo malo. Pero lo que dice la Escritura es que el pecador debe arrepentirse. Y esto quiere decir un cambio de la orientación de su caminar. Si yo estoy yendo en esta dirección errónea, alejado de la voluntad de Dios, así como Adán y Eva, que intentaron construir su propia ropita para cubrir su pecado, intentaron remediar su pecado, entonces yo debo volverme de ahí y cambiar de orientación. ¿Se da cuenta? Eso es arrepentirse. Cuando el Señor planificó también la salvación para todo el mundo, Él decidió enviar primero
a un hombre llamado Juan, hijo de un sacerdote llamado Zacarías, y su mujer Elizabeth. Este hombre, conocido más posteriormente como Juan el Bautista, se dedicó, dice, a preparar el camino del Señor. Y lo que él hacía era, iba y predicaba y llamaba a las personas a que se arrepientan. Les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuélvanse de ese camino, cambien de orientación. Y como una parte simbólica de su arrepentimiento, él les decía, todos los que estén de acuerdo para arrepentirse, vengan. Y él los bautizaba en el agua para arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Para arrepentirse, como una simbología. Entonces, es tan importante, hermanos, el arrepentimiento. Cuando nosotros queremos hablarle a una persona de la salvación, de el Evangelio, necesitamos hacerle entender primero qué es arrepentirse. Porque hay muchas personas que confunden arrepentirse con sentirse mal o con remordimiento, que no es nada parecido al arrepentimiento. Cuando yo me arrepiento, yo cambio de orientación de mi caminar. Ya no voy a hacer eso. Y voy a poner todo de mi parte y voy a luchar hasta la muerte para ya no volver a hacerlo. Eso es arrepentirse. Segundo, el pecador debe creer en el Evangelio. El pecador debe creer en el Evangelio. Mire usted aquí que la palabra principal de esto es creer. Veamos qué nos dice Romanos 4, versículo 5. Romanos 4, versículo 5. ¿Qué nos dice Romanos 4, versículo 5? Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muchas gracias. Mire lo que dice este pasaje, tan claro y tan profundo. Mas el que no obra, dice, está hablando de obrar, de hacer algo bueno, como Adán y Eva que intentaron cubrirse, ¿no?, con las hojas de higuera. Mas el que no obra, dice, mire que dice no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mire usted, tan importante es que nosotros nos demos cuenta que nuestras obras, como dice la Escritura, son como trapos de inmundicia, no sirven. Por más que yo me esfuerce en querer salvarme, en querer hacerlo mejor, eso no me puede salvar, hermano. ¿Sí? No me puede salvar. Por eso es que dice el apóstol Pablo que aquel que cree en aquel que justifica al impío, entonces su fe le es contada por justicia. Creer quiere decir estar seguro de aquello que yo todavía no lo veo. Eso es la fe. Eso es creer. Estar seguro de aquello que yo aún no veo. Si yo estoy seguro de que Jesús es mi Salvador, que murió en la cruz, y no solamente murió, sino resucitó al tercer día, triunfando a la muerte, entonces esa fe que tengo en Él me es contada por justicia. Quiere decir, me salva, hermano. ¿Se da cuenta? En tercer lugar, el pecador debe confiar en Jesucristo. Confiar. ¿Qué nos dice Romanos 10, versículo 9 al 10? Escuchemos, Romanos 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muy bien, gracias. Entonces, es importante, hermano, una vez que la persona sabe qué es arrepentirse, una vez que la persona sabe que debe creer en el Evangelio, en la buena nueva que es Jesús, ¿sí? Es importante también explicarle que esa persona debe confiar en Jesús, y esa confianza lo debe demostrar confesando
con su boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Y creyendo en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Mire usted. Y ahora añade todavía el apóstol Pablo diciendo que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante, hermanos, que esta decisión nazca del corazón del hombre, nazca de una honestidad del hombre. Es por eso que usted y yo no podemos obligar a nadie a que decida creer en Jesús. No podemos obligar a nadie. Y sabe que muchas veces, lamentablemente, hermano, muchos predicadores intentan obligar a las personas que crean. Y no se trata de obligar. Debe ser una decisión personal. Debe ser un sentir personal y honesto de parte de un individuo que quiere buscar del Señor. Y debe ser pronunciado con sus labios. Ahora, en todo caso, si la persona no puede hablar, esto más que todo se refiere a una declaración honesta en su corazón, ¿sí? De que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, que lo cree, que está seguro. Muchas personas pueden creer que Cristo murió en la cruz, pero no todos están seguros de que realmente resucitó, ¿sí? Por eso es que este pasaje dice que Jesús, que Dios le levantó de los muertos. ¿Se da cuenta? Hay que hacer notar eso, hermanos, cuando estemos comunicando el Evangelio. El alcance de la salvación. La salvación tiene un alcance tanto para el pasado, como para el presente, como para el futuro. La dimensión pasada, ¿a qué se refiere? Que la salvación ha sido tan excelentemente efectuada que nos perdona el Señor de todos nuestros pecados pasados, ¿sí? De todos nuestros pecados pasados. Hebreos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice ahí, por favor? Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí está, ¿no? Nunca más me acordaré. Quiere decir que el Señor se olvida totalmente, ¿sí? En el pasado se acabaron todo. Ahora veamos en el presente. Primera de Juan 3:9. ¿Qué dice? Primera de Juan. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Muy bien. El Señor también efectuó su plan de salvación para cubrir nuestros pecados presentes, ¿sí? Él lo ha cubierto. Por eso dice acá que no practica el pecado, porque el Señor ya nos ha cubierto a nosotros, ya nos ha salvado del presente. Ahora veamos en el futuro. ¿A qué se refiere la dimensión futura? Hebreos 9:28. Escuchemos lo que dice Hebreos 9:28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Ya. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien. Mire usted lo que dice ahí. Que Cristo fue ofrecido una sola vez, ¿cierto? No fue que cada vez muere el Señor, una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermano, nuestro alcance de la salvación es tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. O sea, el Señor ha pagado el saldo, pero no lo ha pagado solamente hasta el 2050. El Señor lo ha pagado eternamente el saldo, para siempre. Ya lo pagó, desde el inicio de mi vida hasta el final de mi vida. Ya lo pagó. Es una salvación completa la que Él nos ha dado. Y finalmente, resultados de la salvación. Tenemos varios resultados. Primero, la paz con Dios. Romanos 5:1.
¿Qué dice? Escuchemos lo que dice Romanos 5:1. Romanos 5, versículo 1, que nos habla acerca de la paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Mira, ahí nos dice con claridad el Señor que por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz. Ya no hay esa rencilla que había en el pasado con Dios por causa del pecado. Hay paz, hay una paz total, hermano. Qué maravillosa, ¿verdad, hermano? Yo me alegro cada vez que escucho esto, me alegro, hermano. ¿Sabe por qué? Porque tengo paz con Dios. Y usted también debe alegrarse. Ese es el gozo que nos da el Señor, de tener paz con Dios. A mí lo que me llena de gozo, hermano, es que ya no hay esa deuda que yo tenía antes con Dios por causa del pecado. Eso me da una libertad, me pone más libre en mi interior. Y así debemos sentirnos, hermano. El segundo resultado es la aceptación ante Dios. No solo tenemos paz, sino que hay una aceptación. Efesios 1, versículo 6, por favor. ¿Qué dice? Para alabanza de la gloria de su gracia, con cual nos hizo acepto en el amado. Gracias. Mire ahí la palabra que usa el apóstol Pablo muy cuidadosamente, hermano. Nos hizo aceptos en el amado. Note usted que el apóstol no dijo nos hizo aceptables, porque hay una gran diferencia entre acepto y aceptable. ¿Ya? Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Aceptable quiere decir que yo por mis propias obras me hago aceptable ante Dios. Pero cuando dice el apóstol Pablo acepto, quiere decir que fue por otra persona. Y eso él lo explica en ese mismo versículo. Acepto en el amado. ¿Qué quiere decir? Acepto en Cristo. ¿Sí? Gracias a que el Señor Jesucristo murió en la cruz es que nosotros hemos sido aceptos, pero nunca aceptables, hermano, porque nuestras obras no son suficientes. ¿Sí? Solo la obra de Cristo puede cubrir nuestros pecados y hacernos aceptos delante de Dios. Tome nota de eso, por favor. También la salvación nos da gozo en Dios. Y este es el gozo del que estábamos hablando hace rato. Escuchemos lo que dice Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Muy bien. Esa verdad que acaba de mencionar el apóstol Pablo ahí en esa carta a los Gálatas, dice que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Se está refiriendo a los hermanos, ¿ya? No es lo que dice hoy en día la sociedad, ¿no? Todos somos hijos de Dios, ¿no? No, la Escritura dice que todos somos hijos de Dios, pero todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Y hemos analizado hace rato que ese creer no es solamente decir de boca, ¿no? Involucra arrepentimiento, involucra una fe genuina en Jesús y involucra confianza, que yo confiese mi fe en el Señor, ¿cierto? Eso nos da gozo, hermano, y el gozo que es de Dios. También nos da como resultado vivir para Dios, ya no vivir para nosotros, sino vivir para Dios. ¿Qué dice 2 Corintios 5:14? Y lo vamos a leer juntos estos dos pasajes, ¿ya? 2 Corintios 5:14 y luego leemos Gálatas 2:20. Adelante. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Muy bien. ¿Qué dice ahora Gálatas 2:20? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire, es el mismo escritor de los dos pasajes que acabamos de leer, es el apóstol Pablo. Y en los dos versículos él explica con claridad que nosotros ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino vivir para Dios. El resultado de nuestra salvación, hermanos, nos cambia el enfoque de la vida, ¿sí? Ahora ya usted y yo debemos tener otro enfoque. Si antes nosotros pensábamos solamente en qué vamos a tener, en qué vamos a comprar más allá, en qué vamos a invertir, qué sé yo, dinero, etcétera. Si antes pensábamos solo en eso, hermano, ahora nosotros ya tenemos que pensar primero en vivir para Dios. Y luego todo lo demás viene por añadidura, como dice Mateo 6:33. ¿Cierto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. El resultado de la salvación también es el servicio por Dios. Efesios 2:10, Mateo 5:16. A ver, leámoslo juntos esos pasajes. Efesios 2:10, Mateo 5:16. Ya, Efesios 2:10 entonces. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. ¿Qué dice en Mateo 5:16? Mateo capítulo 5, versículo 16. ¿Qué dice? Mire, que es interesante lo que dice este pasaje. Se lo voy a leer. Mateo capítulo 5, versículo 16. Está muy relacionado al anterior. Y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, vuestro Padre, que está en los cielos. Entonces, nuestro servicio por Dios debe mostrar esa luz que el Señor quiere que nosotros testifiquemos, esa total luz que resplandece, que da un total enfoque para una persona que está en oscuridad. Nosotros debemos ser un referente para ellos. Lamentablemente, muchas veces no somos un referente de luz para ellos, sino somos un referente de oscuridad. Y eso, hermanos, debemos cambiarlo, ¿sí? Porque el resultado de nuestra salvación es servicio por Dios. Y finalmente, adoración, alabanza, oración. San Juan 4, 23 y 24. Y lo leemos juntos con San Juan 4 del 1 al 3 y Apocalipsis 21 del 21 al 22. Leamos estos tres últimos pasajes, por favor, y finalizamos. Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sigamos con San Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Y finalmente, Apocalipsis 21. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Muy bien, entonces, los dos últimos resultados de nuestra salvación es primero adoración, alabanza y oración, ¿sí? Ese debe ser nuestro estilo de vida, ¿sí? Y el último resultado es un hogar eterno en el cielo. El Señor ya nos ha preparado un lugar en el cielo. Así que, hermanos, estemos contentos, estemos felices, gozosos en Dios, compartamos, irradiemos ese gozo a las personas para que así muchos pregunten y digan, ¿por qué usted es diferente? Yo también quiero lo que usted tiene. Y ahí podamos compartir el Evangelio. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias, eterno Dios, una vez más por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte, aprender, a buscar más de ti y así crecer, Señor, en la fe. Gracias, Señor, por este estudio de la doctrina de la salvación. Ayúdanos a compartir, Señor, esta salvación preciosa que tú, Señor, nos has dado a través de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Que Dios bendiga su palabra y nos ayude a poder entender, hermanos, todo este tiempo.